Los quiero invitar a que abran su Biblia y la mantengan abierta allí. En el capítulo 26 del libro de Levítico, llegamos al 16º sermón de esta serie. Hemos predicado 16 sermones, 15, sobre el Levítico, sobre lo que dice allí: sean santos porque yo soy santo. Vamos a leer, es un texto un poco largo, pero es necesario leerlo completo. Y vamos a ir desde el versículo 14 hasta el versículo final, que es el 46. Sígame con la lectura. Dice así la palabra del Señor. Pero si no me oyen ni cumplen con todos estos mandamientos míos, sino que desdeñan mis decretos, menosprecian mis estatutos, no practican todos mis mandamientos e invalidan el pacto, esto es lo que yo haré con ustedes. Les enviaré terror y extenuación y fiebre, que los atormentarán y les consumirán los ojos. En vano sembrarán ustedes su semilla, porque sus enemigos se la comerán. Yo les volveré la espada y ustedes caerán heridos delante de sus enemigos. Estos serán sus amos y ustedes huirán sin que nadie los persiga. Si a pesar de todo esto ustedes no me hacen caso, y yo los castigaré por sus pecados 7 veces más. Venceré la soberbia y el orgullo de ustedes, y haré que el cielo se vuelva como el hierro, y la tierra se vuelva como el bronce. De nada servirá que agoten sus fuerzas, porque la tierra no les rendirá ningún producto, ni los árboles del campo les darán su fruto. Si ustedes siguen oponiéndose a mí y no quieren oírme, yo lanzaré sobre ustedes plagas 7 veces mayores que sus pecados. Además, enviaré contra ustedes bestias feroces, que les arrebatarán a sus hijos y destruirán su ganado. A tal grado reducirán el número de ustedes que sus caminos quedarán desiertos. Si después de esto no se corrigen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo también me pondré en contra de ustedes y 7 veces los heriré por sus pecados. Descargaré sobre ustedes la espada de mi venganza para vindicar mi pacto. Si acaso buscan refugio en sus ciudades, yo enviaré contra ustedes la peste y ustedes caerán en manos del enemigo. Cuando yo despedace las espigas, 10 mujeres cocerán su pan en un solo horno y venderán el pan por peso, de modo que ustedes comerán y no se saciarán. Si después de esto no me oyen, sino que siguen oponiéndose a mí, yo descargaré mi enojo sobre ustedes y 7 veces los castigaré por sus pecados. Hasta se comerán la carne de sus hijos e hijas. Yo destruiré sus lugares altos, derribaré sus imágenes y echaré sus cadáveres sobre los cuerpos inertes de sus ídolos, y los aborreceré con toda mi alma. Dejaré desiertas sus ciudades, asolaré sus santuarios, no aspiraré la fragancia de sus delicados perfumes. Asolaré también la tierra, y sus enemigos que allí habiten se quedarán pasmados. A ustedes los esparciré por todas las naciones, y los perseguiré con la espada desenvainada. Su tierra quedará asolada y sus ciudades quedarán desiertas. Entonces, mientras ustedes estén en el país de sus enemigos, la tierra gozará del reposo. Mientras la tierra esté asolada, descansará y gozará de sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada la tierra, que la tierra que esté asolada, tendrá el reposo que no tuvo mientras ustedes la habitaron. A aquellos que ustedes le sobrevivan en la tierra de sus enemigos, les infundiré cobardía en el corazón, que huirán en cuanto el sonido de una hoja, cuando oigan el oído de una hoja moverse. Huirán como quien huye de la espada, como quien huye ante la espada. Caerán sin que nadie los persiga. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran de la espada, y aunque nadie los persiga. No podrán hacerles frente a sus enemigos. Perecerán entre las naciones extrañas, y la tierra de sus enemigos acabará con ustedes.
Por causa de su iniquidad, aquellos de ustedes que sobrevivan irán muriendo en los países de sus enemigos y por la iniquidad de sus padres morirán. Tal vez reconozcan su iniquidad y la iniquidad de sus padres y el hecho de haber pecado contra mí y que además siempre se opusieron a mí y que yo también me opuse a ellos y los llevé a la tierra de sus enemigos. Tal vez se humille su corazón incircunciso y reconozcan su pecado. En tal caso yo me acordaré de mi pacto con Jacob, con Isaac y con Abraham. Y me acordaré también de la tierra. La tierra quedará entonces abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo al quedar desierta por culpa de ellos. Entonces ellos se someterán al castigo de sus iniquidades por haber menospreciado mis ordenanzas y por sentirse hastiados de mis estatutos. Pero a pesar de todo esto, y aunque se encuentren en el país de sus enemigos, y yo no los desecharé, ni los aborreceré al grado de consumirlos. No invalidaré mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Al contrario, me acordaré de ellos por causa de mi pacto antiguo, cuando a la vista de las naciones los saqué de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que por medio de Moisés estableció el Señor en el monte Sinaí entre él y los hijos de Israel. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que podamos ver, Señor, tu mano misericordiosa, incluso, Señor, en las maldiciones que proferiste contra tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ver aquí a Cristo nuestro Señor. Oramos en su nombre. Amén. Nosotros, la idea de pacto o la idea de sacrificio está en nuestra mente arraigada así como una especie de inconsciente colectivo. Les voy a explicar. ¿A quién sabe o quién cree que si hace algo bien hoy día o se sacrifica hoy día por algo, va a tener réditos o ganancias en cualquier área en el futuro? ¿Creemos eso o no? A ver, ¿qué pasa si nos esforzamos en estudiar? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener un trabajo. Si ahorramos mucho, ¿qué va a pasar en el futuro? Vamos a tener cierta estabilidad económica. Si cualquier cosa, nosotros miramos el futuro y pactamos con el futuro. ¿O no? Hacemos un pacto de sacrificio con el futuro. Porque sabemos que los sacrificios y los esfuerzos traen buenas consecuencias. No siempre pasa, pero es inevitable pensar eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que está haciendo el Señor es contarles, decirles lo que va a pasar si ellos no obedecen. O sea, si ellos no obedecen en un momento de su historia, el Señor va a castigarlos y los va a maldecir por las cosas malas que hicieron. Básicamente era no honrar la ley de Dios, no respetar la ley de Dios, ¿cierto? Vimos la semana pasada que la obediencia traía bendición y la desobediencia maldición. Díganme, ¿eso ha cambiado hoy día? ¿Creen ustedes? No, ¿cierto? Porque cuando desobedecemos, ciertamente no pagamos estas consecuencias que están aquí, ¿cierto? Pero sí, hay consecuencias negativas de nuestro mal actuar, ya sea moralmente, ya sea espiritualmente, etc. Si nosotros somos desobedientes al Señor respecto de buscarle en su palabra, no podemos esperar cosechar buenos resultados de una vida cercana a Dios, ¿cierto? De confiar más en Dios, de crecer espiritualmente, si ni siquiera leemos la Biblia en la semana y tampoco oramos. Esto no es automático. Soy creyente y ya empiezo a crecer
derechito. No, tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Claramente va mucho más allá estas advertencias que le hace Yahvé por medio de Moisés al pueblo de Israel. Entonces, hay maldiciones por la desobediencia. Y uno puede decir, pero ¿cómo el Señor nos puede maldecir? ¿O puede maldecir a su pueblo si es el pueblo de Dios? Sí, cada domingo lo decimos aquí en esta mesa, ¿o no? Que cuando uno toma de manera indigna la cena del Señor, será culpado de la sangre y del cuerpo de Jesús. Porque quien no discierne el cuerpo, o sea, la iglesia, come y bebe para sí su propio castigo. Eso quiere decir que cuando uno no entiende lo que es la iglesia, cuando uno no está en comunión con una iglesia, el Señor puede traer enfermedad y muerte a nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Eso dice Pablo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos e incluso muchos han muerto. Luego más abajo entiende que el Señor lo está haciendo para que no peque más. Y se lo lleva. Vamos a ver las tres partes que hemos visto siempre, la explicación del texto respecto a las advertencias que hace sobre la desobediencia. Vamos a ver el fracaso de Israel, pero lo vamos a ver ahora no solo los profetas, sino también o principalmente cómo se cumple esto, lo que hacen ellos en su historia, en los libros históricos básicamente, y luego vamos a ver que solamente en Jesucristo podemos arrancar de la maldición. En primer lugar, este pasaje que acabamos de leer, como ya dije, establece las consecuencias de desobedecer el pacto. Las maldiciones no son castigos arbitrarios, porque dice exactamente qué va a pasar si pasa esto y esto otro. Lo que el Señor hace es indicarle, yo conté, 5 etapas de juicio. Sí, son 5 etapas de juicio. Dice, si ustedes hacen esto, pasará esto. Si ustedes lo vuelvan a hacer, pasará esto y esto otro. El Señor va dando progresivamente la advertencia del castigo y no de manera total. ¿Ok? El Señor muestra incluso en este pasaje de maldiciones su misericordia hacia su pueblo. Entonces, cuando vemos que el Señor responde a la desobediencia del pueblo, lo que hace es una justa respuesta de un Dios santo que demanda fidelidad. Si alguien me puede traer un vaso de agua, por favor, y si es filtrada, mejor, y si es a temperatura ambiente, mejor. Y si es Boss o Fiji, mejor. Entonces, dice que incluyen enfermedades, derrotas militares, calamidades naturales, animales salvajes, hambre y la indisposición. Gracias, Joel. ¿Ven? Tiene que barrer así siempre. El que tenga oídos que oiga. Entonces, Yahvé revela etapas del castigo contra su pueblo. La primera etapa habla del juicio, del terror y del fracaso. Allí en los versículos 16 y 17. El Señor les está diciendo, fíjense lo que dice, si no me oyen ni cumplen. Lo primero que está hablando el Señor en el texto es que tenemos que poner atención a la palabra del Señor. ¿Saben por qué? Porque si no oímos, ¿qué hacemos? ¿Qué obedecemos? ¿Se han escuchado ustedes mismos qué hago, Señor, en este tipo de situación? Pero la cosa es muy, puede ser muy simplona de decir, no importa, le pregunto al pastor, a un presbítero, pero cuando uno está en una situación, lo primero que debería hacer no es ir a la Biblia. Ojo, lo primero que debería pasar en nuestra mente es que venga
que a nuestra mente debería venir una palabra del Señor que ya hayamos leído. Por ejemplo, papá, ¿qué pasa? ¿Tú pusiste los cerámicos? ¿Qué pasa si uno se te cabeció? ¿Por qué uno se te cabeció? ¿Sabes lo que es cabecearse? Cuando queda un poquito parado de una punta. Ya, ¿qué tienes que hacer tú? Ah, se cabeció este. Tienes que cambiarlo. ¿Cómo lo cambias? Sacas la mala, pones la buena, corrige el piso, ¿cierto? Le pones la carga correspondiente y la pones. Lucas, ¿sabía eso tú? ¿Entienden mi ejemplo? O sea, como él sabe de esto, yo le pregunto qué hacer y se le viene inmediatamente la respuesta. A Lucas le pregunto eso y como es un niño muy bueno para la pelota, le podría preguntar algo sobre el fútbol. Y a él se le va a venir inmediatamente a la mente si le digo cómo debería ser la próxima alineación de la selección. ¿Podríais pensar en eso? ¿Se te podrían ocurrir ideas? Claro que sí, porque sabe de fútbol. El director técnico nuestro no sabe. El Luquita sí sabe. Entonces, esto debería pasar con los creyentes. Si oímos la palabra del Señor y estamos atentos, podríamos saber qué tenemos que cumplir. Pero ¿qué pasa? Ellos oían y no cumplen con mis mandamientos. Fíjense las palabras que usan por la desobediencia. Desdeñan. Es una palabra similar a la que usa después. Desdeñan mis decretos y menosprecian mis estatutos. Es algo así como, la palabra de Dios no importa, es descartable. Puedo no obedecer. Eso hablábamos con los hombres el día de ayer en la reunión presbiterial que teníamos, de que hay cosas en la vida nuestra que uno podría decir, sí, esto podría uno hacerlo o no hacerlo y no peca. Pero hay cuestiones en la vida que son una obligación impuesta por el Señor. Hablábamos específicamente sobre si se debían tener hijos o no, o cómo debían aceptarse los hijos. Ustedes saben exactamente lo que yo pienso de eso. El punto es que el mandato del Señor está, y es bien simple. ¿Lo obedezco o lo desobedezco? No hay más que eso. Fue mucho más amplia la conversación, pero hay cosas que son simplemente blanco o negro. Nada más. Si usted tiene un trabajo y está para cambiarse a otro trabajo, eso es una zona de absoluta libertad, ¿o no? Porque no peca dejando ese trabajo y tomando el otro. A menos que sea, no sé, el soldado de un narcotraficante. Se le va a pagar mejor. No. Usted va a otro trabajo y simplemente se cambia y es una cuestión que no existe una cuestión de obediencia o desobediencia. Pero como yo hago ese trabajo o el anterior, sí que depende de una cuestión de obediencia o desobediencia. Entonces, la primera etapa era enfermedades, fiebre, debilitamiento, derrota delante de los enemigos. Dice, no practican mis mandamientos y con eso invalidan mi pacto. O sea, es como si yo no me hubiese casado con ellos, ¿dónde? En el Sinaí. Porque eso fue una ceremonia nupcial. Yo los invito a leer el 19 de Éxodo, cuando va y viene Moisés diciendo cosas del pueblo hacia Dios y de Dios hacia el pueblo. Y luego, como intermediario, Moisés recibe el acta matrimonial de cómo el pueblo va a vivir como pueblo de Dios. Ellos siempre manifestaron desobediencia. Bajó Moisés y había literalmente una bacanal. Es anacrónico el concepto que estoy usando, pero podríamos llamarlo una orgía religiosa. Literal. ¿Se demoró? No. Esto ya vamos a tener que hacernos un dios. Trajeron todo el botín que habían traído de Egipto, lo perdieron. Todo. Imagínense cómo se sentían.
Echaron allí y Aarón le dijo a Moisés, no, es que trajeron todas sus cuestiones y esto salió, un becerro. No tengo idea qué pasó. Yo les dije que no lo hicieran. Y les salió el becerro. Y luego estaban todos ahí, literal, todos con todos. Y era una orgía de sexo, de desobediencia, de idolatría. Cuando estaban en el cautiverio, o sea, cuando estaban en la tierra prometida, eran los primeros que llegaban al culto pagano. Abrían la puerta del árbol sagrado, del lugar alto, cuando tenían que ir a esos lugares. Por eso se llama lugares altos. Eran altares en lugares altos dedicados básicamente a diosas. Entonces, la segunda etapa son calamidades naturales. Le dice que si el castigo es incrementado cuando desobedecen de nuevo. Y el Señor les dice en la segunda parte, que sería por ahí por el 18, si a pesar de todo esto ustedes no me hacen caso, los castigaré por sus pecados 7 veces más. ¿Qué significa esto en numerología bíblica? En el símbolo numérico bíblico. Significa que los va a castigar de una manera completa y perfecta nuevamente. Es como que va a reponer completo el castigo anterior. Porque al que se le van, el que es abandonado por demonios, y luego dice que los demonios encuentran la casa, dice que trae a 7 demonios más, ¿cierto? Ese es el Evangelio. Bueno, dice que va a tener entonces una mayor dominación de Satanás sobre su vida cuando retrocede. Entonces, dice que la tierra se va a volver como bronce y el cielo como hierro. Significa que no va a haber lluvia y que no le va a dar fruto la tierra que tengan. Y luego dice, ni los árboles del campo. Está hablando de lo que ellos siembran y cosechan y de lo que está en el campo abierto. O sea, ellos podían también cosechar de otras partes. No es como ahora que uno no tiene ni entrada para el cerro, ni para el río, ni para nada. No, era abierto y la gente podía comer de esos árboles. De hecho, de esos árboles comían muchos de los extranjeros y de los pobres, de los bordes de los plantíos también. Entonces, el Señor dice que los va a castigar 7 veces más. La tierra no les va a dar ningún fruto. En la tercera parte del juicio habla de los animales y dice que va a traer animales que destruyan sus hijos y su ganado. Era una complicación. ¿Saben por qué? Porque había muchos animales salvajes y además de eso, por eso las ciudades eran amuralladas. Por eso Nimrod se transformó en el gran estratega del Antiguo Testamento que estaba en contra de Dios, porque él fue el primero que amuralló una ciudad. O sea, les trajo la solución respecto a las bestias. Estaban seguros con Nimrod. Ahora, en las casas en el campo estaban abiertas y esos iban a ser atacados por animales salvajes. Iban a comerse a sus hijos, se iban a comer su ganado. Aquí no hay simbolismo, es literal. La cuarta etapa del juicio dice que hay espada, pestilencia y hambre. Dice que sus ciudades van a ser destruidas y que el sustento básico de Israel, que es el pan, va a estar racionado. Dice que 10 mujeres hornearán en un mismo horno su pan. Eso es escasez. Y que luego dice los van a comprar por peso. O sea, iban a tener una producción ínfima de trigo, ínfima también de infraestructura, y además de eso, iban a comprarlo por peso. Imaginen, estamos súper malditos nosotros aquí en Chile. ¿Cuánto vale un kilo de pan? Entonces, iban a comprar lo que era la base de la alimentación. Ustedes saben que para los judíos era la cuchara.
O sea, ¿ustedes creen que el cauceo lo inventamos nosotros? Es judío. Tenían su tortilla, tenían un plato central de comida y partían el pan y cuchareaban de un mismo plato. De un mismo plato. Porque se consideraban hermanos. Ustedes no quieren ni tomar en una copa común, con borde de cobre. Por eso Jesús dice, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Y por eso se preguntan, ¿seré yo? ¿Seré yo? No es que se chocan la mano en el mismo plato chiquitito de greda, así como en las películas, y, este va a ser. No. Era el que está sentado conmigo a la mesa. Eso es. Entonces la base de la alimentación iba a estar totalmente relacionado. La quinta y última parte del juicio es la devastación completa. ¿Saben lo que dice? Dice que van a practicar el canibalismo en medio de la desesperación. Esto se vivió, ¿saben hasta cuándo? Hasta cuando Tito sitió la ciudad de Jerusalén en el año 70, o sea, cuando se destruyó el templo y nunca más se reconstruyó, también se comieron a los hijos en ese lugar. Pregúntese usted a quién se comería primero. Vamos a ver el relato, cómo lo terrible que fue. Pero si es verdad, cuando ya es tan grande uno decía, ¿por qué no me lo habré comido? Si está para comerse este niñito. ¿Qué va a pasar ahí? Destrucción de altares, ciudades, dispersión entre las naciones, tierra desolada. Pero fíjense, en medio de todo ese caos, dice que la tierra disfrutará de el descanso sabático. ¿Saben lo que creen los comentaristas? Que el año de jubileo nunca se practicó en Israel. No hay dato bíblico ni de ninguna parte que haya habido un año sabático, o sea, un año 50 de reinicio social, agrario, etc. No hay. Y probablemente ellos estaban no cumpliendo correctamente el sabático, o sea, 1 de cada 7 años. Esto quiere decir que el Señor, por no haber cuidado la tierra también, ellos iban a ser echados de allí. El propósito de esta advertencia entonces es llevar al pueblo al arrepentimiento, recordarles que la prosperidad y la seguridad no dependían de ellos, sino de su relación con Dios. Cada etapa del juicio es progresiva, señalando cada vez que el endurecimiento del corazón trae peores consecuencias. Dios en su misericordia, sin embargo, deja abierta una puerta al final. ¿Para qué? Para que si ellos confiesan sus pecados y se arrepienten, el Señor los restaurará. Tal vez reconozcan su iniquidad, tal vez se humille su corazón. En tal caso, me acordaré de mi pacto con los patriarcas, Jacob, Isaac y Abraham, y me acordaré también de la tierra. Es muy importante en el pacto la tierra, porque a Abraham le dice, anda a la tierra que yo te mostraré y deja tu tierra y tu parentela. No le muestra la tierra. Es un acto de absoluta fe. No le dice dónde va a ir. No hay nada, ni una guía, ni un nombre, nada. Y él toma sus cosas, deja su riqueza, su condición, el lugar donde seguramente estaba listo para morir, y sale de allí. Y dice que esa fe le fue contada como justicia. Las advertencias entonces no solo apuntan a los peligros de quebrantar el pacto, sino también revelan la santidad de Dios y la seriedad del pecado. El pecado no es un juego. La fidelidad al pacto mosaico era un reflejo del carácter justo y santo de Dios. No era una mera lista de prohibiciones. Y la desobediencia entonces implicaba un rechazo directo a su persona y a su autoridad. Vamos a ver cómo Israel
sufre las consecuencias en su historia. Fíjense que durante los jueces Israel enfrentó opresiones constantes producto de la idolatría que ellos tuvieron. En Jueces podemos ver un relato increíble donde muere Josué, en Jueces capítulo 2, muere Josué, voy a leer por ahí, por el 11 en adelante. Dice que una vez que muere Josué, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Si uno va al final de Josué, les dice, ustedes pueden adorar a los dioses más allá del río Éufrates, o sea, a los dioses de Abraham en Ur de los Caldeos, o pueden adorar a los egipcios, a los dioses que adoraron sus padres en Egipto, o sea, la idolatría que tenía Israel cuando estaba cautivo en Egipto, o a el de los amorreos, jebuseos y todos ellos que vamos a entrar acá, pueden adorar a ellos, pero él hace un compromiso, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando murió esta generación y murió Josué, dicen que abandonaron al Señor, empezaron a adorar a los dioses. Y dice la palabra del Señor que provocaron el enojo del Señor. Por eso los entregó en manos de ladrones, los despojó de todo, sus enemigos le robaban, etc. Por eso que en el libro de los jueces es esto: crisis, aparición de un juez que era un líder militar, restauración, moría el juez, caída. Apareció otro juez, restauración, moría el juez, caída. Eso es todo. Si usted lee con esa estructura, Jueces, se va a dar cuenta que es indefectible. Indefectible. De hecho, los jueces ya pecaban de manera muy flagrante. ¿Quién era el que más uno se da cuenta que fue un pecador empedernido, que no podía resistir su deseo por las mujeres? ¿Quién? Sansón. Así que a cualquiera que se le aparezca una Dalila, no déjenla pasar de largo. Sansón buscaba paganas para satisfacer sus deseos. La mano del Señor dice que estaba contra ellos. Y fíjense lo que dice el 19. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados y seguía a los dioses ajenos para servirle y adorarles, y no se arrepentían de sus obras ni de su obstinada conducta. Entonces ya tenemos ahí a la muerte de Josué, muy cerca del evento cuando el Señor da estos mandamientos, ellos ya se descarrían inmediatamente. Más tarde, en el periodo de la monarquía, cuando hubo la división del reino, después del hijo de Salomón, se dividieron las 10 tribus del norte y 2 tribus del sur, Judá y la pequeña Benjamín, y el Señor mandó a castigar al reino del norte, el llamado Israel, por los asirios. Y eso lo encontramos en Reyes capítulo 17, donde llegaron los asirios, invadieron el pueblo, mataron gente, y ¿saben lo que hicieron? Ellos no se llevaron cautivos, se llevaron seguramente esclavos, pero lo que hicieron fue repoblar, ¿para qué? Para mezclar la cultura y así eliminar todo rastro de la cultura que estaba. De ahí nacen los samaritanos, en Samaria, que era parte del reino del norte. Y luego, 2 siglos después, en Segunda de Reyes capítulo 25, podemos ver cómo cae Jerusalén. O sea, el Señor también castiga al reino del sur, mandando a los babilonios. Y los profetas le decían al rey, sobre todo Jeremías: rey, ¿cómo se le ocurre? No confíe en esto. Sí va a venir del norte la destrucción. Y el otro decía: estemos tranquilos, tenemos de amigos a los egipcios aquí y allá, así que no nos va a pasar nada. ¿Y qué pasó? ¿Saben cuál era la voz que se levantaba en respecto de todos los otros profetas? La de Jeremías
y la de su amanuense Baruch. Nada más. Fue el pastor más fracasado del Antiguo Testamento. Tenía un miembro de su iglesia y predicaba absolutamente solo contra los reyes de Judá para que se arrepintieran, para que volvieran al camino del Señor y no fueran atacados. No obedecieron, ellos fueron atacados. Y ya vemos la historia en Daniel, que fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero no fueron todos llevados cautivos a Babilonia. Ellos dejaron a los pobres, enfermos, débiles, leprosos en Judá. De hecho, Jeremías se quedó con ellos y se llevaron a la clase alta, a los más jóvenes, a los más bellos, etc. Y ellos se fueron cautivos y el pueblo ahí pereció en la tierra. O sea, fíjense la magnitud del castigo que el Señor trajo sobre ellos por ser idólatras. Respecto a las calamidades que también sufría la tierra, respecto a la desobediencia que tenían, podemos ver en Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 17, donde el Señor manda una sequía y estuvo, dice así el texto. Lo primero que vemos aquí en el 17 es que hay una gran sequía y él va a la casa de una mujer viuda en Sarepta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando el profeta le pide al Señor que se vaya, llega a esta casa y a la mujer le dijo, ¿sabes qué? Tenemos para hacer un pan porque tenemos un poquito de harina, un poquito de aceite y luego nos vamos a dejar morir. Bueno, el profeta le dijo, anda y haz uno para mí primero y no va a faltar aceite ni en la vasija ni tampoco harina. Bueno, y el Señor prosperó esa casa, pero en el contexto de una terrible sequía. El Señor trajo una tremenda calamidad por sequías y por hambre en Israel. Espada, pestilencia y hambre. El asedio que se hizo en Samaria por Asiria, lo que hablé del reino del norte, fue en el 722 y en el 585 el de Jerusalén. Trajeron devastación y hambre extrema. Aquí les voy a leer el texto terrible que aparece en segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, 28 y 29. Se dirigen delante del rey y le dicen, sin embargo el rey añadió, ¿qué pasa? Ella respondió, esta mujer me dijo, venga acá tu hijo, vamos a comérnoslo hoy y mañana nos comemos el mío. Entonces cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije, ahora venga acá tu hijo, vamos a comérnoslo, pero ella lo ha escondido. Estaban delante del rey Ben-Hadad de Siria, que había sitiado la ciudad, había ocupado la ciudad. En ese tiempo era el del rey Joram, del reino del norte. Se comían a los niños. Hubo una tremenda devastación, ya les dije, vino la conquista de Babilonia, la tierra quedó desolada, ¿y saben lo que pasó? La tierra descansó. Ellos desobedecieron en todas las áreas y el Señor hizo que la tierra descansara por un periodo cerca a los 70 años. Pero ¿saben qué? A pesar de los juicios, el Señor mantuvo un remanente fiel. Y su misericordia fue manifestada al permitir, allí en Esdras capítulo 1, que Ciro el Grande permitiera que Israel o los judíos del reino del sur volvieran a su ciudad a reconstruir el templo,
posteriormente a reconstruir las murallas y también a reconstruir su religión. Y allí tenemos por lo menos 3 regresos donde el pueblo vuelve a la tierra y el Señor se las devuelve. Pero vemos exactamente el mismo comportamiento de ahí para adelante. De ahí para adelante. En el sentido de cómo en Cristo encontramos verdadero perdón. Si nosotros fuésemos evaluados por estas maldiciones, ¿qué pasaría? Díganme, ¿qué pasaría? Si todas estas maldiciones tuvieran que cumplirse en nosotros como se cumplieron con Israel, fíjense la calamidad que viviríamos. Cuando miramos esto, el Señor, esto es lo que Él exige a su pueblo. Y el Señor no le exige menos a su pueblo en toda la historia. A nosotros no nos exige menos. Pero ¿saben lo que pasa? Que por nosotros vino Jesucristo y cumplió toda la ley para que ninguna de aquellas maldiciones fueran aplicadas a los suyos. Los invito a leer brevemente unos textos del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 5, que dice 5:21. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, el Señor, el Espíritu Santo, obra en nosotros para producir arrepentimiento y no seamos condenados con este mundo. El recuerdo del pacto. Cristo cumplió el pacto en todas las etapas. Fíjense lo que dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Dice así: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice ella las simientes, como si hablara de muchos, sino ya su simiente, como de uno que es Cristo. Cristo ha ganado todas las bendiciones del pacto y ha cumplido toda la ley y ha evitado todas las maldiciones para imputarnos esa justicia a nosotros y librarnos del castigo que todos nosotros nos merecemos. Él nos garantiza que nunca nos abandonará, que el Señor siempre estará con nosotros. En el mismo Gálatas, en el versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, el Señor se hizo maldición, no solo recibió la maldición, fíjense cómo está diciéndolo, se hizo. Más allá que simplemente recibir la maldición. El Señor se hizo maldición, maldito en el más profundo sentido de la palabra, porque eso se merecía aquel que no cumplía la ley. Y como él tenía que presentarse a favor de los suyos, se le imputó todo el pecado de los suyos a él mismo. En Romanos nos dice que el Señor Jesús se presentó como sacrificio. ¿Y saben lo que dice? Dice lo siguiente en el 5, 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la salvación, la reconciliación. Y cuando nosotros vemos todo esto,
la tierra asediada, la tierra perdida, ¿cierto? Vemos cómo Dios había cerrado los cielos y cerrado la tierra para castigar a su pueblo, que los dispersó de entre las naciones. Con Cristo fue todo lo contrario. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya no nos ha dispersado por las naciones. El Señor nos ha mandado a las naciones. No para cumplir una condena por el pecado, sino para anunciar el arrepentimiento de los pecados y la salvación en Jesucristo. El Señor no nos ha cerrado el cielo ni nos ha cerrado la tierra, porque el Señor provee para todos, para justos e injustos, dice la palabra del Señor. ¿Y saben qué? Que esta esperanza que tenemos se extiende mucho más allá de la tierra de Israel. Israel ya no recupera su tierra, porque Abraham entendió que no estaba hablando de la tierra de aquí, de la tierra, de este mundo, sino que estaba hablando de una esperanza. Entonces en el Señor nosotros encontramos la renovación total del cosmos, donde habrá un verdadero descanso eterno y en paz con Dios. El pacto se ve finalizado en el texto que les voy a leer. Entonces, 21:9 de Apocalipsis. Entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales y me dijo: ven acá, voy a mostrarte, 21:1. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya. Vi también que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendía del cielo, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí desde el trono salía una voz potente, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni más llanto, ni más lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Las advertencias de Levítico se transforman en promesas de la gracia de Dios. Donde Israel falló, nosotros también fallamos. Donde Israel falló, Cristo triunfó, ofreciendo perdón, restauración y vida eterna a todos los que confían en Él. Las maldiciones del pacto son anuladas para los creyentes porque Jesús ya las pagó. Las seguimos mereciendo. Si el Señor no estuviera, estaríamos muertos. Pero el Señor las pagó plenamente. Por eso el Señor, y en el Señor, encontramos nuestra paz y nuestra esperanza eterna. Algunas aplicaciones. Levítico 26 nos dice que debemos reconocer la seriedad del pecado y sus consecuencias. Debemos examinar siempre nuestra vida, no solo el domingo en la mañana cuando estamos a punto de la oración de confesión de pecados. La palabra del Señor dice que si hemos pecado, abogado tenemos delante de Dios, a Jesucristo el justo. También debemos descansar, en segundo lugar, en la obra de Cristo como Redentor. Él llevó nuestras maldiciones, Él nos asegura el perdón y la reconciliación con Dios. Esto nos llama a descansar en la gracia, no en nuestras obras, sabiendo que nuestra redención no depende de ellas, sino de la obra consumada en la cruz. Entonces, prediquémonos diariamente, recordemos diariamente que aunque fallamos, Cristo es nuestro Redentor, mediador e intercesor.
Y vamos confiados, porque en el amor del Señor no perdemos nuestra salvación. Porque la palabra del Señor dice que nosotros, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna. Si hemos creído en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación sobre nosotros. Y finalmente, perseverar en la esperanza de la redención final. La promesa de Levítico apunta hacia el futuro, porque allá tendremos la restauración total de todas las cosas. El Señor traerá una creación nueva donde el pecado y sus efectos serán eliminados. Como creyentes, entonces, nos anima a perseverar, porque las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, vivamos en perspectiva de eternidad, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, compartiendo el mensaje de reconciliación con otros, sabiendo que Dios está restaurando todas las cosas en Cristo Jesús. Levíticos 26 nos muestra la seriedad del pecado y las consecuencias de desobedecer a Dios, pero también la profundidad de la misericordia de Dios al prometer restauración final y definitiva. En Cristo encontramos el cumplimiento de todas estas promesas. Él no solo restaura a su pueblo, sino que también extiende su gracia a todas las naciones, y podemos ver asegurado a todo el pueblo de Dios en Apocalipsis, donde no habrá más tristeza ni más dolor, porque las cosas viejas ya han pasado. Oremos al Señor.